Quisiera de entrada felicitarles que sí, ha habido, digamos, una respuesta favorable. Y me imagino que han trabajado con su tutor y por eso también hay buenos resultados. Solamente hay que hacer, digamos, algunos arreglos que no son, digamos, ya tan complicados de poder resolver. Y acá dice, para realizar la investigación se han encontrado 26 fuentes literarias. Perfecto. Que están constituidas por artículos, libros, tesis, publicaciones web, cursos, monografías e investigaciones, coma, eso sí, vamos a cuidar siempre, ¿ya? Coma, las cuales, coma, ¿no? Han sido publicadas desde los años 2006 hasta el 2020. Punto seguido, en 3 libros manifiestan, ¿no? En 3 libros, como está en plural, debíamos colocar, ¿no? En 3 libros, ¿no? Manifiestan. Entonces ahí mantenemos en plural, ¿no? Que es relevante la escritura en todos los ámbitos de la educación y también especifica, que dice, y también especifica claramente que hay dificultad en estudiantes de educación superior al momento de plasmar la escritura que no refleja su significación y llega a ser ambiguo en el momento de la interpretación. Por ello, deberíamos decir, ¿no? Entonces, esas ya son, digamos, correcciones que lo damos en una segunda o tercera lectura, ¿no? Entonces, eso tampoco hay que preocuparse mucho. No hay mayor drama. Por ello es importante trabajar en la mejora de la escritura llamada alfabetización académica. Perfecto. Eso es lo que se quiere, digamos, en esto del estado de arte o estado de la situación. Luego dice, en la tesis de referencia pone en manifiesto que dominar la escritura, pone de manifiesto, coma debería de ser, ¿no? Entonces vamos a generar siempre esas pausas para la lectura. Entonces no olvidemos que este documento que elaboramos es para que lo lean los otros, no es para nosotros, ¿no? Que dominar la escritura es una forma de comunicación que requiere de conocimiento y uso correcto de los signos de puntuación y ortografía, nada más. Eso de la estaría por demás y lo eliminamos, ¿no? Y ortografía para que el profesional en salud sea competente y eficiente con la capacidad de interactuar e interrelacionarse con todo un equipo de salud, demostrando habilidad para comunicarse en todo momento y en todas las formas. Ahora, acá ya tenemos un problemita. Fíjense en la última línea, donde dice, con todo un equipo de salud, demostrando. Les había indicado que tenemos que evitar los gerundios. En este caso, esto del ando, ¿no? Van a revisar siempre en sus documentos, ya coloquen en el buscador, coloquen ando y les va a salir todas las palabras que terminan en ando. Y después colocan endo y les va a salir todas las palabras que terminan en endo. Entonces acá tenemos que modificar la redacción. Entonces, ¿cómo podría ser? Dice con la capacidad de interactuar, interrelacionarse con todo un equipo de salud. Para demostrar la habilidad, así le vamos a colocar. ¿Dónde está? Para demostrar la habilidad de comunicarse. ¿Listo? Esto lo eliminamos. La habilidad de comunicarse en todo momento. La habilidad para comunicarse en todo momento también está. Ah, no, pero tenemos 2 paras. Entonces, de comunicarse. Así lo vamos a hacer. Vamos a cuidar siempre eso, ¿no? Que en una oración no se repitan 2 veces la misma palabra. Entonces, eso siempre lo vamos a ir trabajando con mucho detalle. Miren cómo lo hemos ya eliminado ese gerundio, ¿no? Entonces ya no dice demostrando, sino demostrar directamente. Entonces con eso hemos subsanado. Cuiden siempre esos aspectos, por favor. En un documento académico no pueden haber esos gerundios. Gerundio se llama a esas palabras que terminan en ando y endo. Eso es lo que tenemos que evitar. Sigamos. Dice, la escritura brinda información clara y precisa en todo ámbito que utilice el lenguaje escrito. Que también toma en cuenta, bueno, esto de qué está por demás, ¿ya? Eso es lo que les decía, escribimos en muchos casos tal como hablamos nuestro castellano, tenemos que entrar a una redacción académica.
Hasta podemos seguir mejorando todavía. La escritura brinda información clara y precisa. Coma, al utilizar un lenguaje, no, a ver, clara y precisa en todo ámbito que utilice el lenguaje escrito. La escritura brinda información clara y precisa en el lenguaje escrito, directamente. Listo, el lenguaje escrito. Y el resto lo sacamos. Asimismo, ¿no? Eso de también lo vamos a eliminar, ¿ya? Pues no es tan coherente. Voy a poner punto y coma y recién colocar asimismo. Donde estoy, estoy sin lentes ahora. Asimismo, toma en cuenta. Entonces, son detallitos, digamos, que vamos a ir arreglando. Y de esto se encarga, les decía, el corrector de estilo. Entonces, si hay problemas en la redacción, les rogaría que busquen una persona que les pueda, digamos, ayudar en todo esto. Tomen en cuenta la correcta ortografía. Ya, para el área de salud, la recopilación de datos y el registro correcto de los documentos de las instituciones de salud son utilizadas como fuentes de información legal. Las debilidades que se reflejan en este aspecto se describen en los 9 artículos y sobre todo 2 muy específicos. Hay una cosa ahora. En este aspecto se describen en los 9 artículos. Vamos a colocar no números, sino letras. 9 artículos, de las cuales, vamos a decir coma, de las cuales 2 son más específicos. Listo, así vamos arreglando. Son más específicos, ¿no? En cuanto, vamos a decir, para darle, digamos, un hilo conductor, en cuanto a desarrollar, ¿está bien? No le vamos a poner punto seguido. En cuanto a desarrollar habilidades ortográficas en estudiantes de la carrera de enfermería. Bueno, enfermería es nombre propio, entonces tiene que tener mayúscula, ¿no? Carrera, está bien, no hay problema, minúscula. En algunos casos se suele utilizar mayúscula. Ahora, aquí tenemos otro error, digamos. Y el lenguaje en texto sobre enfermería, dice, ¿no ve? Esto de él tiene que ser nomás minúscula. ¿Ya? En estudiantes de la carrera de enfermería. Que se refiere específicamente al área. Bueno, a partir de aquí, miren, a partir de este punto, todo esto es una redundancia que en vez de clarificarnos, nos enreda en la compresión. Y a esto le llamamos tautología, repetir lo mismo que queremos expresar, digamos, ya en puntos anteriores, ¿no? Entonces, para mí, esto quedaría fuera, así. Y listo, ahora sí, otra vez, el uso correcto de la ortografía es bien específica. Listo, coma, porque hasta ahí termina, digamos, la oración. Y miren cómo hasta la computadora nos permite, digamos, arreglar eso. Ahora, acá no hay algo que no cuadra. En el curso realizado para estudiantes de enfermería en nuestro país, específicamente en la ciudad de Sucre, no sé si la tesista, el autor de este documento, pertenece a la Universidad de Sucre. Está presente la autora de este documento. El autor o la autora. Colegas, está presente el autor de este documento. En el chat, doctor, está escribiendo. Ah, ya. Estoy sin lentes. Sí. Por favor, ¿me podría aclarar si este trabajo está destinado para la Universidad de Sucre, para San Javier?
¿O es alguna otra universidad privada de Sucre? A ver. Ya, a ver, ¿qué dice el título? Voy a volver otra vez al título, a ver. Vamos, para la Universidad del Beni. Vamos a tener siempre cuidado, por favor, ¿ya? Porque acá ya hay algo que desvaría, ¿no? El uso correcto de la ortografía es bien específica, ¿no ve? Tal es el caso, podríamos decir, ¿no? Tal es el caso de un curso realizado para estudiantes de enfermería en la universidad, tendría que decir, no en nuestro país, ¿ya? En la Universidad San Francisco, San Javier, ¿qué más? San Francisco Javier de Chuquisaca. Mire, yo saco mi doctorado de ahí y no sé cómo se escribe. En la Universidad Mayores, pues. Universidad, ¿dónde está? Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Siempre vamos a colocar nombres completos, ¿ya? Para no decir en la ciudad de Sucre. Me imagino que esa universidad ha promovido, digamos, ese curso de redacción específicamente para estudiantes de enfermería y quisiera entender que han asistido a esos cursos estudiantes de diferentes departamentos, ¿no? Como ahora la virtualidad nos permite eso, entonces me imagino que se refería a eso. Entonces, que nuevamente, dice ahora, que nuevamente hacer resaltar la importancia. Nuevamente, eso del qué está por demás. Nuevamente hacer resaltar, pero hacer resaltar qué. Nuevamente resaltar la importancia, nada más. Eso del hacer también está por demás. Nuevamente resaltar la importancia del uso correcto de las letras, no de las letras, acentos y signos de puntuación. El uso correcto, ¿no? De la sintaxis. Correcto de la sintaxis en lo que refiere a la acentuación y puntuación, ¿no? Acentuación y puntuación para el desarrollo de la escritura. Listo, con eso ya está, digamos, solucionado, ¿no? Y lo eliminamos el resto. Luego dice, se complementa con la monografía e investigación en el área de enfermería y la importancia de tener una buena escritura que se entiende y comprenda por cada individuo. No, a ver, ahí estamos fallando. Se complementa con la monografía e investigación en el área de enfermería. Todo el proceso le podemos poner, ¿no? Todo el proceso, ¿no? De la escritura, donde estoy, escritura se complementa con el desarrollo de la monografía. Desarrollo de la monografía. Ay, ay, ay. Monografía. Estoy sin lentes y estoy adivinando. De la monografía en el área de enfermería.
área de enfermería. Para que la misma adquiera, ¿no? Adquiera su relevancia académica. Y listo, con eso ya estaríamos. Vamos a corrientes más. Dice, el pensamiento en las letras también denota la personalidad del estudiante como futuro profesional. No, directamente para decir que adquiera su relevancia académica ya hemos aclarado todo eso. Entonces, miren, son detallitos, pero estoy feliz porque ya han trabajado. Eso es lo importante. ¿Ya? Ahora, continuemos. El tema que se ha tomado en cuenta es un gran problema de nuestros estudiantes. En nuestros estudiantes. Otra vez estamos aquí en primera persona. El tema abordado, ¿no? Es un problema que está presente, podemos decir que está presente en cada una de las carreras de la educación superior, ¿no? De la educación superior. Tal es el caso de la, ahora sí podemos decir, carrera de enfermería de la subsede, ¿no? Subsede Riberalta de la universidad, porque lo teníamos escrito. No, de la universidad, porque hay que aclarar acá. Pueden haber subsedes de la universidad, digamos, Mayor de San Andrés, o de la Universidad Siglo XX, o de cualquier otra universidad. Universidad Autónoma del Beni, ¿no ven? Beni, José, en este caso, como es algo propio, José Vallivian, ¿no? Y cerramos comillas. Y coma, José Vallivian dice que a lo largo de los años los docentes no toman en forma práctica esta debilidad para modificar, ¿no? Podemos ahí sintetizar, incluso punto seguido, ¿no? Este problema de la escritura, podemos decir, ¿no? No ha sido tomado en cuenta por los docentes, ¿no? Durante estos últimos años. Para generar una correcta comprensión, ¿no? de los textos que los estudiantes, ¿no? Los estudiantes leen directamente ahí. Listo, con eso ya estamos prácticamente cerrando todo. Ya, dice, la escritura fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, como mejora la memoria a corto, mediano y largo plazo. La rutina del trabajo puede cambiar el estado de ánimo. ¿De qué trabajo? Pero tenemos que cuidar esos detalles, ¿no? La rutina de la lectura, podemos decir, ¿ya? Para darle, digamos, una mayor consistencia. De la lectura puede cambiar. Estamos poniendo como alternativa, ¿no? El estado de ánimo de la persona. Nos vamos a referir de manera general, no digamos especificando al estudiante, ¿no? De la persona, ¿no? Estado de ánimo de la persona. A ver, dice, la escritura ayuda a perder el estrés,
y las personas mantengan el buen humor para la atención a los usuarios en salud, ¿no? Lado de la persona. Sin duda, podemos decir, sin duda, esto coadyuva a una mejor comunicación, ¿no? Y atención en lo posterior a los usuarios en salud. Ahora sí. A los usuarios en salud. De la misma manera, podemos decir, aprovechando todo eso, de la misma manera, permite una mejor, ¿no?, comunicación a nivel, ¿no?, a nivel familiar, ¿no? A nivel familiar y social, podemos decir. Y social. ¿Qué más? A ver, podemos aprovechar de acá. Dice, con ideas y pensamientos ordenados para brindar información completa, la autodisciplina que debe tener el profesional para mantener la escritura acorde a las leyes de la gramática, ¿no? Bueno, como se verá, podemos decir, se verá la correcta utilización gramatical, ¿no? No me he equivocado. Utilización gramatical, ¿no? Coadyuva a no solamente desarrollar una comunicación escrita, ¿no? Sino también, ¿no? El desarrollo de las habilidades de la escritura, ¿no? La escritura mediante la aplicación de la creatividad de los estudiantes. ¿Listo? El resto ya lo eliminamos. Hasta ahí estaría, digamos, más o menos explicado lo que es el estado de arte, ¿no? Primero se ha dicho qué cosas se han consultado, ¿ya? Entonces, en función de ello, ahora se ha explicado, digamos, de cómo podría aportar todo esto a nuestro proceso investigativo. ¿No ve? Ahora dice teorías, ¿no ve? El otro subtítulo. En esta parte es fundamental que precisemos de toda esa lectura que hemos hecho, de todas esas revisiones de libros, de artículos y todo lo demás, ya que podamos precisar cuál es la teoría que nos va a sustentar, porque se supone que hemos revisado información literaria, pero con componente teórico. Por ello les decía, de nada sirve el hacer lecturas de textos de carácter técnico, ¿ya? Por ejemplo, tratamiento, digamos, no sé, de enfermedad, digamos, de la vesícula biliar, me estoy inventando, digamos. Entonces, por más que revisemos 100 fuentes, sobre el tratamiento nos van a decir lo mismo, van a repetir, digamos, con las mismas palabras. Dicho de otra manera, pero va a ser lo mismo. Entonces, eso no nos sirve, sino que ahora hay que, digamos, buscar información literaria que debata, que nos permita analizar desde qué corrientes del pensamiento vamos a abordar esta problemática de la salud. Entonces, seguramente, producto de lo que hemos leído, nos vamos a encontrar con 4, con 5, con 10 teorías. Ahora hay que asumir una de ellas, la que mejor nos convenza. Y el asumir esa postura teórica que lo han planteado esos investigadores,
nos va a servir a nosotros de cimiento. Ese va a ser nuestro sostén. Y eso es lo que quisiera encontrar, digamos, ahora en este subtítulo, ¿no? Dice, la investigación se enmarca en 3 grupos de investigaciones, ¿no? Que sirvieron de referentes para comprender la temática abordada por la investigadora para dar respuesta a la problemática identificada en el contexto de estudio. Aquí hay algo que resaltar, digamos, que está muy bien elaborado. Dice, abordada por la investigadora. Genial. Para no decir yo, ¿no? Para no escribir en primera persona. Quieren aparecer, digamos, en el documento, entonces se coloca, ¿no? Abordado por el investigador, por la investigadora. Entonces, genial eso. Ahí. Ya, esta partecita donde dice abordada por la investigadora, ¿no? Entonces, esa es una manera de camuflar cuando queremos aparecer en el documento. Dice, el primer grupo corresponde a investigaciones que muestran los resultados de estrategias didácticas para el fortalecimiento de habilidades en la lectura y escritura en la educación superior, denominado alfabetización académica, como el de Carlino. Ahora, ¿esto qué es? ¿Página? ¿O es el... ¿a qué se refiere ahora esta P? Entonces, si queremos resaltar, digamos, al autor, a ver, ¿qué más tenemos? Lo ha puesto entre comillas. Esta es una cita textual. Todo esto es una cita textual. Si es una cita textual, podemos trabajar así. Como el de Carlino. Ahí tiene que venir el año de la publicación. Y para eso se pone, según la norma APA, 2003, perdón, el año entre paréntesis, ¿ya? Esto lo eliminamos y colocamos de esa manera. ¿Ya? Alfabetización académica, un cambio necesario. Algunas alternativas posibles. Ah, no, es el título del libro. Como el de Carlino 2003, titulado, tenemos que poner titulado, sacamos comillas, porque si no eso va a dar a entender otra cosa, ¿ya? Titulado Alfabetización académica, un cambio necesario, algunas alternativas posibles, publicado, tenemos que decir, ¿ya? Publicado en la Universidad de los Andes, ¿no? Me refiero, digamos, esta Universidad de los Andes será de La Paz. Entonces, esto es con mayúscula, ¿no? De los Andes. Ah, no. Da a entender que es en Venezuela, publicado en la Universidad de los Andes, Venezuela, directamente, ¿no? Que sintetizó, coma, ahí tendría que venir una coma. Vamos a cuidar siempre acentuaciones, que sintetizó, acento en la O, que sintetizó los resultados de 90 universidades australianas, canadienses, estamos hablando en plural, tenemos que mantener el plural, no en singular, canadienses y norteamericanas, que implementaron diversos sistemas de alfabetizar académicamente a sus estudiantes. La alfabetización académica manifiesta que los modos de leer y escribir no son iguales en todos los ámbitos educativos. Cuestiona que el lenguaje escrito no es un asunto concluido al ingresar a la educación superior. Por ejemplo, se espera que en la universidad, los estudiantes encuentren información por sí solos, acento en la I, por sí solos, por sí solos, ¿no? Entonces, porque cambia de criterio, mientras que en la educación regular solo se exige lo que se transmite por los profesores. Bueno, ya, no le vamos a dar, digamos, más vueltas ahí. Pero ahora no estoy encontrando la teoría. En la educación superior se espera que el conocimiento impartido se analice y aplique y no reproducido. En la universidad el conocimiento tiene autores e historia. En la escuela
es verdadero o falso y de forma anónima. Esto hace la diferencia en los prototipos de pensar y escribir, que son de distinto dominio de unos con otros. A ver, sigamos revisando. Los docentes y gestores universitarios tienden a desconocer que el escribir incide en el aprendizaje y raramente la promueven entre los estudiantes. Utilizan la escritura solo en evaluaciones, pero no retroalimentan lo escrito para continuar con lo aprendido. Enseñar a escribir no se considera parte del contenido curricular de una carrera universitaria. Las dificultades de los universitarios para escribir en las diversas materias es un problema que debe ser enfrentado. Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, Carlino P., otra vez aquí aparece eso, hay que arreglar esto, 2005, me imagino que es otro libro que ha publicado Carlino. Ya aclara que aprender en la universidad no es un logro garantizado, que depende de la interacción entre alumnos, docentes y la institución. Y la institución es dependiente de lo que aprende el alumno. Aquí estamos errados. Esto depende, será pues, ¿no? Pero veamos, quiero encontrar, digamos, lo que yo necesito conocer en este subtítulo. Al alumno y las condiciones que el docente proporciona. Mayra Alejandra Barreno, a ver. No, directamente, digamos, el apellido nomás, ¿ya? Barreto, 2014. El que quiera, digamos, interiorizarse un poquito más, va a ir a la bibliografía y saber su nombre completo y todo lo demás. Entonces, en este caso sería así nomás, ¿no? Barreto, el año entre paréntesis, 2014, eso del qué lo vamos a sacar siempre, encara un ensayo argumentativo, o encaró, porque es tiempo pasado, ¿no? Encaró, esto de con lo sacamos, encaró un ensayo argumentativo desde un contenido transversal en todas las materias, tomando en cuenta el resumen de las estrategias, mencionada por Carlino. Por el autor nomás, en este caso, por volver a repetir, no, es otro autor, sí, por Carlino, entonces esta P lo sacamos, ¿ya? Por Carlino, 2013, de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, sin coma. ¿Ya? Que concluyen con la propuesta de 3 estrategias para lograr la integración de la lectura y la escritura con el aprendizaje y enseñanza en la educación superior. Estos espacios vamos a cuidar siempre, ¿ya? Haciendo mención de la alfabetización académica, la formación universitaria. Los universitarios presentan problemas para escribir. A ver, no estoy encontrando hasta ahora lo que necesito, digamos, el referente teórico para integrar la lectura y la escritura con cada asignatura o cátedra. Acento en la A, ¿no? Cátedra es necesario tener en cuenta que hay una relación, el pensamiento y el lenguaje escrito. A ver, voy a tratar de correr un poquito más. No encuentro la teoría. La lectura y escritura son necesarias para aprender y pensar críticamente dentro de cada contenido. No se preocupa de ello ya. Ahora, Melissa Fuentes, CREM, esto siempre entre paréntesis el año. Ahora dice, con sus estrategias de alfabetización académica, propuestas superadoras en torno a la lectura y escritura. No encuentro. El otro grupo corresponde a la escritura académica, como la de María Inés, escritura académica en la formación. A ver, esto se refería a teorías, ¿verdad? Este subtítulo. Miren, acá ya tenemos un problema. En este subtítulo que dice teorías, o referente o fundamentación teórica, lo que se llame, mejor es referente teórico, ¿ya? No estamos encontrando lo que realmente debería de estar.
¿Desde qué escuela de pensamiento se trabaja, digamos, esta temática que estamos abordando? Y cómo esa postura teórica a nosotros nos va a permitir explicar, ¿no?, la temática que estamos desarrollando. Si se han dado cuenta, todo este contenido en este subtítulo es un desarrollo temático. Estamos hablando solamente del tema y no así de la sustentación teórica que debería de haber. Entonces, este es el error que comúnmente cometemos en todas las tesis. Decimos marco teórico y entramos a hacer desarrollo temático, como en este caso. Entonces, esto lo tenemos que revisar, lo vamos a replantear, ¿ya? Ahora nos piden otro, ¿no?, que se llama... Uy, aquí hay un salto tremendo. Entre el subtítulo y el inicio del párrafo. Para eso, para que no exista este vacío, que es bastante grande, entre el subtítulo y el inicio del párrafo, entonces vamos a colocar aquí nuestro cursor, donde termina, digamos, el subtítulo, y nos vamos a esa pestañita donde está los interlineados, los espaciados. Hacemos clic ahí, nos vamos hasta la parte de abajo y decimos quitar, ¿no?, espacio después del párrafo. Hacemos clic ahí y miren cómo se ha arreglado eso. Son detalles que las tenemos que tomar en cuenta. Ahora, les decía, marco teórico conceptual. Solo la primera palabra va con mayúscula. Los demás, todo con minúscula. ¿Ya? Ahora, a ver, revisaré otra vez arriba. Creo que ya teníamos los conceptos, si no me equivoco. Fuera en el otro documento, pues estaba... Ah, no. Estado de arte. Ya, aquí venía la teoría. Ahora, acá tendría que venir los conceptos, ¿no?, en el siguiente subtítulo. ¿Ya? Tendría que decir marco conceptual, digamos, ¿no? ¿Ya? Así para darle, digamos, mayor claridad. ¿Qué es lo que necesito encontrar en este subtítulo? Los conceptos que me van a permitir argumentar el contenido de mi documento, de mi investigación. Y para ello, suficiente 5 o 6 conceptos como máximo. ¿Y de dónde salen esos conceptos? Salen de la revisión del estado de arte. Como hemos revisado, hemos leído, vamos tomando apuntes, vamos haciendo fichajes y vamos sacando estos conceptos, ¿no?, que nos van a parecer, digamos, interesantes en cada uno de los planteamientos que han hecho esos autores. Hacemos toda una selección, digamos, de esos conceptos, que tranquilamente podría haber alcanzado unos 20, y de ahí podemos juntar algunos conceptos, ¿no?, donde vamos a encontrar ciertas coincidencias, digamos. Podemos utilizar alguno de esos conceptos, o caso contrario, podemos reconceptualizar nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Volverlo mucho más moderno, contemporáneo, que responde ese concepto a nuestra actualidad. Porque puede ser lo que hemos leído, que sea un concepto totalmente, digamos, ya muy antiguo, que no se ajusta, digamos, al discurso del siglo XXI. Entonces ahí lo reconceptualizamos, lo replanteamos ese concepto, si vale el término. Ahora tenemos que trabajar, digamos, eso. Supongamos que ese concepto era didáctica, pero no tenemos que poner la didáctica. Tenemos que poner didáctica, ¿no? Así. ¿Ya? Y lo resaltamos en negrilla. Ahora, lo que corresponde es, aquí,
lo voy a hacer así, lo voy a quitar este espacio que existe, digamos, entre el subtítulo y el inicio del párrafo. Coloco el cursor al final de ese subtítulo y le quito el espacio y miren cómo se ha arreglado esto. Entonces, ahora, si este es mi concepto que estoy utilizando como primer concepto, didáctica, yo como tesista tengo que argumentar en función de lo que he leído, en función de lo que he leído de esos otros autores. Entonces, seguramente he leído 2, 3 autores que hablen de didáctica. He comprendido y ahora planteo mi propia postura. Acá no sirve, digamos, colocar lo que dice Juan Pérez. Acá no se trata de hacer leer, no se trata de hacer hablar a otros autores, sino nosotros tenemos que plantear qué exactamente implica este concepto didáctica para nosotros como investigadores. ¿Ya? Entonces, acá dice, se puede definir error garrafal. No podemos manejar en los conceptos definiciones. Tenemos que estar bien claros qué es una definición y qué es un concepto. Un concepto es un criterio que tenemos de algo. ¿Cuántos somos en la clase? Bueno, ¿cuántos están participando? Creo que 6, si no me equivoco. Ya, creo que son 6. Entonces, en este momento les digo, ¿cuál es el concepto, digamos, de didáctica? A cada uno de ustedes me van a plantear su propia visión, su propia postura. Y vamos a tener 6 conceptos diferentes. En cambio, la definición es algo ya procesado, es algo ya sintetizado. Ahí ya no cuenta, digamos, ¿cómo se llama esto? El criterio personal de uno, ¿ya? Sino que esto es mucho más procesado, definido, concretizado, vamos a decir, la definición. Entonces, por eso no podemos decir se puede definir, no. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que colocar nuestro propio argumento. Para nosotros, ¿qué es didáctica en función de lo que hemos revisado a los otros autores? Si es necesario colocar el apoyo de algún autor, podemos colocar una pequeña cita textual, ¿ya? Para que sea creíble lo que nosotros estamos argumentando en relación de ese concepto. Así lo vamos a trabajar, ¿ya? A ver, quiero encontrar otro concepto, digamos. Contexto de enseñanza universitaria, la didáctica involucra, la calidad de enseñanza, aprendizaje y la calidad profesional. Lectura es un objetivo principal. De repente esto sea, digamos, el otro concepto. Ya, lo voy a entender de esa manera. Ahora, aquí estamos entrando otra vez, voy a volver al primer ejemplo del concepto, a un desarrollo temático. Necesitamos plantear nuestro concepto sobre lo que implica didáctica, así de concreto. Porque si revisamos el segundo párrafo, que dice, en el contexto de la enseñanza universitaria, los docentes deben procurar que los estudiantes aprendan nuevos conceptos y no memorizarlos. La diferencia es que se debe enseñar a aprender y el docente universitario. Estamos analizando, estamos comentando. Entonces eso no necesitamos nosotros. Necesitamos precisar, necesitamos argumentar el concepto. Miren cómo aquí ya nos hemos disparado por otro lado, ¿no? Entonces, esos errores es lo que quiero, digamos, que vayan precisando y vayan mejorando en su documento. Aquí dice, la didáctica involucra estrategias de enseñanza-aprendizaje en forma conjunta que implica el diseño, programación, elaboración y formulación de contenidos de aprendizaje de forma verbal o escrita. Sigue explicando, no estamos generando conceptos. Otra cosita en la redacción que vamos a cuidar es esto, cuando aparece una coma y una i. No podemos utilizar esos dos. O bien la coma o bien la i. Por una de las dos, pero no coloquen las dos, por favor.
vamos a ir revisando todos esos detalles, ¿ya? Otra vez decimos, la calidad de enseñanza y aprendizaje y la calidad profesional es fundamental para el quehacer. No, aquí estamos explicando, estamos haciendo desarrollo temático. No necesitamos eso. Necesitamos conceptos. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de didáctica? ¿Cuál es el concepto de lectura? Entonces, esto lo van a revisar, o lo va a revisar la autora de este documento. Miren cómo nos hemos entrado, digamos, a un desarrollo temático prácticamente. Alfabetización académica. De repente, no sé si eso va a entrar, digamos, dentro de nuestro documento, este concepto de alfabetización académica. Entonces, hay que revisarlo eso. Hasta el momento, yo he podido rescatar solamente dos conceptos, uno que dice lectura y el otro que dice, digamos, didáctica. Entonces, hay que empezar a preocuparse por eso. Miren, está bien el trabajo que han hecho, se han preocupado, pero lo que ha faltado es aterrizar en lo que realmente deberíamos de haber trabajado. Ese aspecto nos faltó, ¿ya? Queda claro, digamos, esas observaciones que les estoy haciendo, sin importar de quién es el documento, porque estamos aprendiendo. Ya, acá no se trata de decir, uy, qué mal, ¿cómo va a redactar de esa manera? No. Podía haber agarrado cualquier trabajo y necesitaba mostrarles dónde están, digamos, los errores, ¿no? Y qué cosas deberíamos de incorporar como argumentos. Doctor, Estamos, ¿puedo hacer alguna pregunta? obviamente, claro que sí. Doctor, primeramente en el estado de arte, Ya, eh, se tiene, digamos, ahí están tesis, libros, revistas, ensayos, esa es la bibliografía que tenemos, como decía usted, que hacer como un relevamiento, ¿no? exacto. ¿Hay algún orden de importancia, por ejemplo, entre la bibliografía para poderlo mencionar o no? Por ejemplo, los libros son más importantes que las tesis o que los ensayos, que las monografías, No, o, o miren, no, no hay, digamos, ese orden de importancia en ese tema. le agradezco infinitamente por la pregunta que me hace. Y se me pasó por alto, digamos, aclararse ese detalle, ¿no? Ahí en el estado de arte. Y eso me place que estén atentos, ¿no? A lo que estamos haciendo. No duden siempre en preguntar. Como hoy hacía la entrega de unas observaciones a perfiles del doctorado y me decía, es que me ha dado vergüenza preguntar. Van a pensar que no sé. Nadie sabe nada. O sea, todos aprendemos en el camino, ¿no ve? Ahora, con relación a la pregunta que hace, miren, no vamos a confundir con algo que se ha venido tergiversando en los últimos años. Alguien, algún docente decía que el estado del arte es la revisión de 3 tesis internacionales, 3 tesis nacionales, ya o latinoamericanos y nacionales, no sé qué cosas se han inventado, y que eso hay que presentarlo como en una especie de fichas, lo cual no es real. El estado de arte ya le aclara al lector que el tesista evidentemente ha revisado material, no se está inventando, que está hablando con propiedad. Para eso me sirve el estado del arte, para ver qué tanto se ha preocupado, digamos, por conseguir fuentes literarias, con qué tipo de documentos cuenta y qué cosas ha encontrado. Si vale la pena, digamos, o no, digamos, entender esos puntos que ha podido, digamos, encontrar, esas discrepancias, esas coincidencias, esas limitantes o los aportes que se han ido generando en cada una de las investigaciones. ¿Y qué es lo más trascendental que se ha podido aportar, digamos, en función de todos esos trabajos que se han desarrollado?
Eso es el estado de arte. ¿Ya? No sé si le aclaré, estimada colega. Sí, doctor, sí, sí, está claro ya ahora. Esa era la incógnita, ay, perdón, que tenía en el marco teórico. Doctor, Perfecto. y ahora aquí en el marco conceptual, Sí, eh, no ve, hay que leer los conceptos, las definiciones y hacer una inferencia, ¿no? Como sí, investigadores. exacto. Aquí en el marco conceptual se puede citar cuando hay, digamos, un concepto que uno lo considera relevante, se puede citar a algún autor, ¿es Se válido? puede hacer, sí, se puede hacer mención, pero eso no significa, digamos, a ver, vayámonos a este ejemplo. ¿Cuál era? Lectura, digamos, ¿no? Yo no puedo sustituir mi argumentación, mi responsabilidad, digamos, de escribir en colocar una cita, digamos, textual de Juan Pérez, por más maravilloso que sea. No puedo dejar que otro me lo hable para mí. No puedo, digamos, evadir esa responsabilidad de escribir. Ahora, para que sea creíble mi argumento sobre este concepto de la lectura, puedo yo apoyarme en una pequeña cita textual que sea de una línea o de dos líneas, pero no párrafos íntegros. No vamos a mal acostumbrarnos a rellenar con citas textuales lo que nosotros tenemos que generar como argumento discursivo. ¿Me dejo entender? Sí, doctor, sí, se entiende. Perfecto. Gracias. Muy bien. No, a ustedes, pues las gracias, ¿no? Por preguntar. Ahora, otra vez aquí tenemos entre el subtítulo del marco contextual y el inicio del párrafo ese salto. Se van a dar siempre esos trabajitos, por favor. Es un documento académico. Tenemos que cuidar nuestra imagen profesional, ¿ya? Entonces acá contextual con minúscula, ¿no ve? Ya, ¿qué es lo que necesito encontrar en este subtítulo del marco contextual? Que me expliquen cuán importante o que me pongan al tanto sobre la importancia que todavía tiene esta temática que estoy estudiando. Para darse un poquito, digamos, un ejemplo, para los que son del interior, ¿qué está pasando, digamos, en estos días en la ciudad de La Paz? Hay un conflicto social tremendo de los productores de coca. Imagínense que yo he llegado de otro planeta, ¿ya? Y no entiendo estas convulsiones sociales. Y le digo a las personas, ¿ya? O a la persona que quiero, digamos, que me ponga al tanto, le digo, a ver, contextualízame, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está suscitando esto? Entonces me va a hacer una explicación desde lo que es el origen del problema. Me dirá esto de los productores cocaleros, ¿no? Tienen dos grandes, ¿no? Centros, digamos, de producción. Uno, el Chapare, y otro, los Yungas. Tanto el Nor Yungas como Sud Yungas. En función de la comercialización de la hoja de coca, se han generado, digamos, intereses políticos, donde desde el gobierno anterior hasta el actual han tratado, digamos, de dividir a ese núcleo social de los productores de la hoja de coca, para que producto de esa división se pueda, digamos, tener un mejor control político de todo esto. Entonces me contextualiza. Y los productores, al no estar de acuerdo, digamos, con esto, con esta imposición o con esta división, han logrado, ¿no?, generar movilizaciones, un descontento social, digamos, por esa intromisión del gobierno actual. Entonces me está poniendo al tanto de lo que se está suscitando.
¿no? Entonces, es lo mismo, por eso dice contextual. No vamos a confundir con el marco institucional, con la descripción del lugar que hemos elegido para hacer la investigación, sino que acá hay que contextualizar la temática, ¿ya? Para ver su vigencia, su importancia. Por ahí, digamos, el tema que estamos abordando ya ha dejado de tener, digamos, importancia en el resto de los países. Y nosotros por ese desconocimiento seguimos pensando que, uy, estamos descubriendo la pólvora. Por eso se pide, digamos, en esta parte, esa contextualización, esa actualización, ¿no? De la temática de estudio. A eso nos referimos. Y veamos si realmente cumple, digamos, ese requisito, este contenido. Dice, la problemática educacional es visible en todo el mundo, en donde los países desarrollados se esfuerzan por superar y llegar a lo más alto en cuanto a conocimiento, otra vez tautología, desarrollando, ¿no? Entonces eso hay que ir corrigiendo, ¿no? Esos aspectos. ¿Ya? Desarrollando estrategias de enseñanza y aprendizaje desde los niveles iniciales, fortaleciendo otra vez tautología, mejor dicho, este gerundio, ¿ya? Y mejorando otra vez, digamos ahí, gerundio, ¿no? El proceso durante todos los años de estudio primario y secundario hasta la formación profesional. En la región de Latinoamérica, la educación se mantiene en un nivel que no pueden competir en el primer grupo arriba mencionado. Los problemas de lectura y escritura son evidentes y más aún visibles con la pandemia del COVID-19, debido a que los estudiantes no guardan relación en lo que leen y escriben. Esto se manifiesta desde la educación básica, en donde el maestro solo se encamina a concluir una currícula de contenidos y continúa en la educación superior, que evidencia el problema, pero no se esfuerza por mejorar. Esto de los peros vamos a evitar siempre, ¿ya? No es correcto, digamos, trabajar de esa manera. Por eso les decía, una cosa es la escritura académica y otra cosa es lo que nosotros hablamos en nuestra cotidianidad. Se han realizado muchas investigaciones referentes a la lectura y escritura en la educación superior en Latinoamérica, que para los investigadores interesados en el área consideran a Argentina, Brasil, Chile y Colombia países líderes en este campo. Y estos coinciden en que a lo largo de 3 décadas la lectura perdió importancia y las investigaciones se centraron en la escritura, ¿no? Con respecto a este dato, manifiestan que la lectura y escritura son procesos educativos que se imparten en las escuelas. Entonces, un poquito hay que mejorar la redacción, ¿ya? Entonces, eso es ya obviamente un proceso de revisión. Las pruebas PISA, por sus siglas en inglés, les había dicho que tenemos que escribir para otras personas. Ahora acá me dice por sus siglas en inglés. ¿PISA qué será? No entiendo. Desconozco. Aquí como lector, la tesista me ha puesto en problemas. Tiene que precisar, digamos, qué exactamente significa PISA. Entonces, yo como lector desconozco. Entonces, hay que facilitar la lectura a quien lo va a leer este documento. Métanse en la cabeza de que en todo momento tenemos que escribir pensando en el lector. No vamos a dar por sobreentendido absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, eso de por sus siglas en inglés estaría casi por demás, ¿no? Más bien, entre paréntesis, o lo que hay que colocar es, digamos, el nombre completo de lo que significa PISA, y entre paréntesis colocar más bien PISA, ¿ya? Del año 2018, que se aplicaron a estudiantes escogidos al azar con una edad de 15 años de centros educativos públicos y privados, donde se evalúan los resultados de soluciones a problemas de matemáticas, ciencias, lectura y comprensión lectora al azar. Dio como resultado que Chile es el único país en Latinoamérica que sobresale en el puesto 43 en el aspecto de lectura a nivel global. Tenemos que volver a revisar contextual, ¿no ve?
En Bolivia, si bien antes de la pandemia del COVID no teníamos una educación de calidad con estrategias de lectura, ahora hay que tratar de apuntar siempre hacia la educación superior. Una cosa es la educación regular y otra cosa es la educación superior. No nos vamos a desfasar ya de nuestro objeto de estudio. Eso es lo que les había recomendado, ¿no? Que escriban el título en una hoja grande y colóquenselo al frente donde están trabajando ustedes, su tesis. Y en cada párrafo que vayan construyendo, lean el título para el que están desarrollando estos argumentos, porque es bien fácil desviarse. Acá ya nos hemos desviado, ¿no? Estamos hablando más de la educación, digamos, del nivel primario y secundario. Necesitamos concentrarnos en la educación superior. Podemos hacer mención a la educación inicial, primaria, secundaria, pero así muy someramente, pero no entrar, digamos, en profundizaciones, porque si no eso ya nos lleva, digamos, a otro análisis. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos faltaría un poquito, digamos, precisar en el marco contextual cómo se trabaja, digamos, esta temática de estudio en la educación superior. ¿Ya? ¿A qué cosas ha conllevado a las diferentes carreras y universidades? Y no tanto así, digamos, de los colegios o las escuelas. ¿De acuerdo? Entonces, esito faltaría. Eso tendríamos que complementar acá. Y tratar de reducir, digamos, ese análisis, esa explicación de lo que implica la educación regular. En el marco histórico, ¿qué necesito desarrollar acá? Otra vez este espaciado lo voy a reducir, ¿ya? Con quitarle ese espacio después del párrafo. ¿Qué necesito encontrar en esto? El argumento de una cronologización. ¿Desde cuándo la humanidad se ha preocupado por esto de la escritura? Por esto de la comprensión de la lectura. Entonces, eso es lo que tenemos que ir explicando a grosso modo. Tampoco vamos a entrar en muchos detalles. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que este capítulo del marco teórico o fundamentación teórica, como se llama desde lo cualitativo, debería de comprender, a ver si la tesis es de 60 páginas, por decirles, máximo unas 15 páginas, ¿no? En todo este capítulo del marco teórico. Entonces, ¿qué dice? Los primeros vestigios de escritura surgieron aproximadamente a inicios del periodo neolítico, en el año 6000 antes de Cristo. Ojo, acá tenemos que hacer una corrección en esta abreviación de Cristo. Es con mayúscula, así, ¿ya? Entonces, después de Cristo es lo mismo, ¿no? Con mayúscula. La primera minúscula y la segunda mayúscula. Bueno, acá estamos hablando desde lo que ha sido la protoescritura. Estamos tratando de explicar, digamos, desde que el hombre de la prehistoria trató, digamos, de plasmar a través de las pictografías, ¿no? A través de las ideografías, ¿no? Esas simbologías que ha ido, digamos, pintando al interior de las cuevas. No desde ahí, sino desde lo que ha sido, digamos, la comprensión de la escritura. ¿Quiénes han sido, digamos, los inventores del alfabeto, por ejemplo, para ya constituir, digamos, una escritura acorde? Los fenicios, ¿no? Hace 2000 años antes de Cristo. Entonces, desde ahí tendríamos que partir, ¿no? Desde que se consolidó, digamos, la escritura, ¿no? Cómo se ha ido manejando, digamos, el desarrollo cultural, ¿no? Del por qué, ¿no? Entonces, eso tendríamos que trabajar, porque esto, digamos, de la piedra roseta, todo eso es más ya una cuestión arqueológica, digamos, ¿no? Donde evidentemente hay una escritura, ¿no?
iconográfica que está plasmada, digamos, en esos restos arqueológicos. Pero eso ya es entrar, digamos, en mucho detalle. Entonces, eso en vez de ayudarnos a una ligera comprensión, nos distrae un poco. Entonces, no creo que sea, digamos, factible desde ahí. Sumeria desarrolló, digamos, acento en la O, el primer modelo de alfabeto, basado en el silabario sumerio. La lectura y escritura data desde épocas de la Grecia. De repente, digamos, desde aquí podríamos tomar en cuenta, ¿no? La lectura y escritura data desde la época de Grecia, arcaica, ¿no? Del siglo V antes de Cristo. Acá está bien colocado, digamos, antes de Cristo. Entonces, de esa manera vamos un poquito a grandes rasgos, dando unas pinceladas del cómo la humanidad, las diferentes culturas, han ido, digamos, dándole importancia a este proceso de comprensión de la lectura y la escritura. Entonces, con eso ya generamos una claridad. Estamos mostrando, digamos, ese proceso evolutivo, ¿no? Cómo la humanidad le tomó importancia a ese proceso de la lectura y la escritura. Ahora, acá hay, digamos, en nuestra región, dice, esta es primera persona, en la región de América Latina, tendría que decir, ¿no? Entonces, esos aspectos vamos a ir puliendo siempre, ¿ya? A pesar de ello, existieron autorizaciones para su libre ejercicio, en principio autorizaron algunos obispos, y que más tarde así está. Eso también van a, digamos, un poquito a precisar cómo ha sido, digamos, la evolución de la escritura. ¿Quiénes eran las personas autorizadas en solo saber esto de la escritura, ¿no? Y de la lectura? Obviamente, antes del desarrollo de la imprenta, 1450, eran los amanuenses, ¿no? Eran los monjes benedictinos quienes se encargaban de reproducir la Biblia. Si habían 50 monjes benedictinos, ya solamente se podían reproducir 50 Biblias. Y esa reproducción no era pues en una semana, no era en un mes. Tardaban 1 año, 2 años en reproducir. Y si alguien escuchaba mal, pues lo anotaba de esa manera, porque tampoco eran pues muy bien letrados, ¿no? Muy bien, digamos, conocedores en cuanto a la ortografía, la sintaxis y todo lo demás. Entonces así se generó, entonces eso hay que explicarlo, pero a grosso modo, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta nuestra actualidad? ¿Ya? Eso, por favor. Vámonos al marco institucional. Otra vez lo reduciré a este espacio. Miren cómo se va arreglando, ¿no? Le vamos dando, digamos, una mejor presentación. Marco institucional con minúscula, ¿no? Listo, así. ¿Qué necesito encontrar en esto del marco institucional? Que me presenten a su contexto de estudio. En este caso, necesito conocer la subsede de Riberalta, que pertenece a la Universidad Autónoma del Beni. Yo no conozco. Ya, como soy de La Paz, no tengo la menor idea cómo es el Beni, cómo es Riberalta. De repente es una región altiplánica, de repente hay nevados, no sé, yo tengo otra imaginación, tengo otro criterio de lo que implica ese escenario. Entonces les decía en las clases, acá tenemos que aprendernos de los novelistas, quienes nos describen, digamos, el contexto, ¿no? De donde se genera, digamos, este desarrollo, digamos, de la novela, ¿no? Entonces igualito tenemos que presentar acá. Hay que pensar siempre en el lector, cómo le mostramos, cómo le hacemos soñar, cómo lo describimos a través del texto, toda esa panorámica que nosotros conocemos. Muchos podemos decir, pero ya conocemos, vivimos aquí, ¿para qué explicar más? Tenemos que pensar en el lector.
Ya escribimos para otra persona. ¿Qué tanto es esto? A ver. Veamos cómo va. Dice la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian fue creada el 18 de noviembre de 1967 mediante ley de la República de Bolivia número TANS, promulgada durante el gobierno constitucional del general René Barrientos Ortuño. Nuestra Casa de Estudios Superiores, no. La casa directamente, ¿no? Nuestra, otra vez hemos entrado en primera persona. La Casa de Estudios Superiores tiene su sede principal, así tendría que ser. Su sede principal en la ciudad, ciudades con minúscula, por favor. En la ciudad de la Santísima Trinidad, capital, otra vez del departamento, es con minúscula. Del departamento del Beni. Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el ejercicio de todos los actos de la vida civil y pública. Bueno, me imagino que está, digamos, redactada de esa manera, ¿no? Con capacidad plena para el ejercicio de la formación académica. Yo lo cambiaría, digamos, de esa manera, pero eso dejo a criterio de la autora. Es una institución de educación superior que forma parte del Sistema Nacional de Universidades, en igual jerarquía y autonomía que las otras universidades del país. Podríamos aumentar ahí, para darle, digamos, un poquito más, ¿no?, de énfasis. Tal como lo establece la Constitución Política del Estado en los artículos 185 y 187. Sus actividades académicas se iniciaron el 1 de marzo de 1969 con la carrera de Ingeniería Zootecnia, en una sesión solemne realizada en el Cine Teatro Trinidad con la presencia del presidente constitucional de la República, ministros de Estado, senadores, diputados y autoridades nacionales, especialmente invitadas para el efecto. De repente esto se ha copiado, digamos, de un documento. Entonces hay que darle, digamos, un poquito más una argumentación propia de nosotros, ¿no? Algo más concretito, digamos, ¿no? Porque a veces cuando copiamos de los documentos originales, tiene otra connotación, otra manera de entender. Yo lo resumiría, digamos, de la siguiente manera, ¿no? La Universidad Autónoma del Beni forma parte, digamos, del Sistema Nacional de Universidades, ¿no? Sus actividades lo inició, digamos, el 1 de marzo de 1969, ¿no? Con la primera carrera con la única carrera de zootecnia, si es que ha sido la única, ¿no? ¿No? Acto que fue inaugurado en presencia, digamos, del presidente de entonces, ¿no? Ministros, diputados y senadores, ¿no? Y listo, hasta ahí. Ya no, digamos, entrar a esos adornos donde decimos especialmente invitados para este acto y todo lo demás, ¿no? La Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, con subsede sí es nombre propio, lo vamos a poner con mayúscula, en Riberalta, cuenta con 7 carreras. ¿Esto de qué son? Lo vamos a sacar con 7 carreras. Ingeniería forestal, ingeniería civil, enfermería, contaduría pública, derecho, pedagogía, ingeniería, industrias forestales. Esto en el orden respectivo de creación también está por demás. Ya, por eso les digo, hagamos una argumentación propia de nosotros. No, digamos, copiar tal como lo encontramos en los documentos. La carrera de enfermería, esto lo voy a nomás utilizar con minúscula, que dice la carrera de enfermería en sus inicios, año 1998 y 1999, fue un curso modular, ¿no? La carrera de enfermería, que actualmente funciona, podríamos decir de repente, no sé si es así, que actualmente funciona en Riberalta. Riberalta fue creada
como un curso modular de licenciatura en enfermería, ¿no? De licenciatura en enfermería dependiente de la ciudad de Trinidad, no. Por algo ya estamos diciendo arriba ya, ¿no? Que actualmente funciona en Ribera Alta, fue creada como un curso modular de licenciatura en enfermería de la sede central. ¿Listo? Con eso ya está arreglado. Producto de ello, podemos decir, ya no como resultado, producto de ello, se titularon. Ahora, acá tenemos que cuidar algo bien importante. Producto de ello se titularon 30 primeros profesionales en enfermería, porque si decimos alrededor de 30 primeras, estamos poniendo en duda. No estamos seguros de la información a la que hemos accedido. ¿Ya? Entonces, acá el producto de ello se titularon 30 primeras licenciadas. Esto de alrededor de no dice mucho. En enfermería, coma, es decir, 2 promociones. Aquí estamos fallando. Bueno, aquí viene el acento. Es decir, 2 promociones, posteriormente se continúa con el nivel de técnico superior en enfermería, producto de estudiantes que quedaron rezagados del curso modular y de la demanda de bachilleres. Ojo, ¿qué dice nuestro subtítulo? Marco institucional. Acá ya estamos entrando a hacer historia de esa carrera. Hay que presentar a la institución dónde está ubicado, con cuánto de población cuenta, ¿ya? ¿Cómo es este lugar? ¿A qué se dedica la gente? ¿No? ¿Cuál es el potencial, digamos, económico de la región? ¿A cuántos kilómetros dista, digamos, de la capital, digamos, del departamento? ¿Cómo es su organización política? ¿Cuál es, digamos, su situación cultural? ¿No? Entonces, eso es lo que necesito conocer. ¿Qué es exactamente, digamos, esa región de Ribera Alta, donde está ubicado, digamos, esta subsede? Entonces, acá entrar a hacer historiaciones, digamos, de quién fue su primer director, quiénes eran, digamos, los primeros docentes, no es, digamos, parte de este subtítulo. Dice, con 24 años de funcionamiento en la ciudad de Ribera Alta, siendo una de las opciones de profesionalización. ¿No? Estamos haciendo ya historia, ya no compete a este subtítulo. Entonces, por eso les decía, preséntenme al lugar, al contexto, a la institución. ¿Cuál es, digamos, qué le caracteriza, digamos, a esta subsede, ¿no? Donde se forman como enfermeras, digamos, las jóvenes y los jóvenes. Ya, eso es lo que necesito encontrar, digamos, en esta parte. A ver, ¿qué más dice acá? El ambiente físico es compartido con otras carreras. No, eso ya es entrar a detalles que no son propios de un marco institucional. Por eso les decía, preséntenme al lugar, quiero conocer. O aprendamos de los radialistas, ¿no? Cuando nos describen el escenario. Ahora que va a llegar el mundial, ¿qué hacen los reporteros? Nos describen cómo es el estadio, ¿no? Cuán imponente es. Y nosotros soñamos, imaginamos. Eso es lo que quiero encontrar en esta parte, ¿ya? En el marco institucional. En el marco legal, lo que quiero encontrar es qué parte de la Constitución Política del Estado o qué parte de la ley, digamos, de educación, lo que fuera, les aporta
en su trabajo investigativo. ¿De qué resoluciones administrativas, institucionales se han valido para fortalecer esa esencia de su trabajo? Eso es lo que necesito encontrar. Entonces, acá dice, para la presente investigación como principal respaldo del marco teórico se ha tomado en cuenta a la Constitución Política del Estado, misma que en su capítulo segundo, Derechos Fundamentales, artículo 17, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. En el capítulo sexto, Educación Intercultural y Derechos Fundamentales, sección 1, Educación menciona que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. En su artículo 80, sección 1, manifiesta que la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas. Bueno, acá estamos describiendo solamente. Necesito yo que me digan por qué utilizan o recurren a ese parágrafo de la Constitución Política del Estado y todo lo demás. Y cómo les aporta. Y cómo, digamos, a partir de asumir ese referente, ustedes fortalecen su proceso investigativo. Eso es lo que tenemos que plantear acá. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? A ver. No pierdan siempre la esencia del objeto de estudio. En el presente trabajo abordamos de primera persona, en forma específica, mencionando que en el capítulo sexto, sección tanto, artículo tanto, la educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimiento orientado al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. La educación superior cultural, intercultural y plurilingüe y tiene por misión la formación integral de los recursos humanos. Hasta acá casi todo lo que se está diciendo está más referido a la educación y no, digamos, a la temática en sí. Entonces, toda esta argumentación hay que orientarlo en función del título que estamos manejando. Acá un poco nos hemos desviado. Ya estamos hablando más del derecho a la educación, no tanto así del tema que tenemos que tocar. Miren que cometemos estos errores a veces sin querer, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que ir puliendo, por favor, estimados colegas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Colega Betsabe Quispe, ¿quedó claro? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Sí, doctor, necesitaba escucharlo para saber qué es lo que tengo que hacer en este capítulo, porque igual estaba perdida en esto, doctor. Está claro ahora, sí, doctor, gracias. Sí, era siempre viendo, digamos, estos trabajos para ver dónde estamos cometiendo errores. Porque si revisan algunas tesis, ya, estoy seguro que van a encontrar, digamos, en todos estos subtítulos solamente desarrollos temáticos. Van a encontrar puramente monografías, ¿no? Que se copia, pega de todo y de nada. Y no lo que realmente tiene que contener un marco teórico. ¿Y eso por qué se suscita? Porque a veces no tenemos un buen asesoramiento. Trabajamos a lo que creemos que es.
De acuerdo, Darwin, ¿está claro? Sí, doctor, estoy claro, doctor. Ya. Por favor, no duden en preguntar. Estamos para eso. Estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? ¿De quién era el documento? ¿De Catherine? No, doctor, es de mi colega Varina. Ah, de Varina. Ya, Sí, sí. perfecto. Doctor, una cosita yo quisiera pedir, la verdad es que, como dice la colega, escuchar la clase a nosotros nos favorece, digamos, pese a los apuntes que hemos tomamos, pero no se sube la clase a la plataforma, no sé de quién depende eso, doctor, y esta, por ejemplo, es una clase importantísima, como usted dice, viendo el documento y revisando, eso también nos ayudará a nosotros a mejorar, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer. Entonces yo quisiera pedir eso, por favor. Nosotros escribimos al grupo y igual la clase no se sube, ¿no? A la plataforma. Ya, No voy a sé. pedir a coordinación, porque creo que han grabado esta sesión, entonces que lo suban esto y de la anterior también, porque necesitamos revisar una y otra vez todas esas aclaraciones que se van haciendo. Pierda cuidado. Gracias, doctor. Sí, así es, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda, estimados colegas? Doctor, Sí, adelante, yo Mónica. también quería intervenir para que puedan subir las diapositivas Ya, de la primera clase donde están perfecto. todos los puntos y algunas aclaraciones. No lo han subido hasta ahora. Ya. Hay algo que me estoy olvidando y no he encontrado ni en el documento de Mónica ni en el de Varina las citas textuales. ¿Qué pasó? En este capítulo del marco teórico es donde tenemos que trabajar con bastantes citas textuales. No he encontrado eso. Muy poco, digamos, que hacen una mención de 2 o 3 referencias, pero no hay más. Entonces tienen que haber citas textuales al interior de los párrafos y citas textuales, digamos, como párrafos sueltos. Entonces, cito más, por favor, trabajenlo. Ya queríamos trabajar con el documento de Mónica Larreas, ¿no? Pero lastimosamente no había ingresado hasta ese momento y por eso opté, digamos, por el otro documento. Sí, doctor, un poquito me he atrasado. Sí, eh, sí, sí, sí. Tenía 2 corrido, documentos pero listos. Pero se entendió, digamos, más o menos lo que queremos hacer, ¿no? Hacia dónde tenemos que apuntar para mejorar nuestros trabajos. Lo sí, único doctor. que yo les pido es que mejoren, ¿no? Que trabajen y al final yo voy a hacer una sola evaluación. Me entregan el documento, digamos, nos vamos a dar un tiempito y en función de eso voy a evaluar. Lo que se quiere es, digamos, acá, no hacer la tarea por hacerlo. No se trata de cumplir con lo que sea, sino es de obtener ya los resultados, ¿no? De esto tiene que salir la tesis, por lo menos el primer borrador, después ya lo pulirán con sus tutores. Ese es el objetivo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? De este módulo que estamos trabajando. ¿De Doctor, acuerdo? Sí, doctor, una consulta. El trabajo corregido, ¿será que nos los va a enviar? Bueno, no sé si a los otros compañeros les han enviado, pero yo hasta el momento no he recibido. ya, se lo voy a pasar. Por favor, doctor. Sí, yo quería corregirlo pues acá, así como estamos haciendo con este documento. Obviamente no se ha corregido del todo, pero les he ido aclarando algunas cosas. Pero igual, le voy a hacer el comentario, no se preocupe. Ya, gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más, estimados colegas? Bueno, el propósito era que nos ubiquemos, ¿no? Cómo tenemos que trabajar un verdadero marco teórico y no como lo que generalmente se hacen en las tesis de maestría o las tesis doctorales o las especialidades o las monografías,
donde solamente rellenan datos, datos, datos de desarrollo temático y prácticamente al final no es marco teórico. Es solamente un compilado de datos temáticos y eso lo llamamos marco teórico. Y como el tribunal tampoco conoce, entonces lo da por aceptado, ¿no? En muchos casos lo único que les interesa es que si es una tesis de maestría que tenga, digamos, unas 200 páginas. Y creen que con esas 200 páginas es un trabajo de investigación bastante profundo. Y no es así. La esencia está, digamos, en la simplicidad, en la claridad que tiene que explicarse en cada uno de los subtítulos. Así de concreto nomás es. Bueno, estimados colegas, si no hay más preguntas, entonces nos encontraríamos el próximo lunes. Les agradezco por la participación y este trabajo también se los voy a pasar ya para que lo puedan tener en el grupo de ejemplo, siempre y cuando la autora nos autorice, ¿no? Para que nos sirva de ejemplo. La siguiente vamos a agarrar otro trabajo de otro colega. Entonces, en función de eso también vamos a ir corrigiendo algunos detalles. No nos vamos a sentir un poquito ofendidos por eso. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, estimados colegas, muy buenas noches y hasta la siguiente semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches.